Este momento ya es historia del cine. Una batalla tras otra ha sido, sin ninguna duda, la película de 2025. Durante meses ha estado en conversación de todo el mundo, críticos, cinéfilos y espectadores, y su recorrido terminó de consolidarse la semana pasada, cuando Paul Thomas Anderson se llevó finalmente el Oscar, culminando un año en el que la película no dejó de crecer hasta convertirse en el gran fenómeno cinematográfico del momento. Un triunfo que además terminó eclipsando a Sinners, la película que llegaba como favorita con el mayor número de nominaciones de la historia. Anderson nos ha regalado aquí una obra que ya muchos consideran una de las grandes películas de la década. Una película que destaca prácticamente por todo: su guión afilado, unas interpretaciones memorables, un montaje lleno de energía y sobre todo una puesta en escena y una cinematografía que demuestran por qué su nombre sigue siendo sinónimo de genialidad. Para muchos, entre los que yo me incluyo, Paul Thomas Anderson es el mejor director americano de su generación. Una generación marcada por nombres enormes como Quentin Tarantino o Richard Linklater, cineastas que crecieron y se formaron bajo la enorme influencia del cine de los años 70. Dentro de ese grupo, Anderson ha construido una filmografía que roza lo legendario. There Will Be Blood, Magnolia o El Hilo Invisible son solo algunos ejemplos de las innumerables obras maestras que nos ha regalado durante toda su carrera, todas con tantas escenas y momentos memorables que resulta hasta absurdo tratar de mencionarlas todas. Por eso cuando hablo de justicia al mencionar su Oscar no lo hago como una exageración. Anderson llevaba años siendo uno de los grandes directores vivos sin tener todavía ese reconocimiento. De hecho confiaba tanto en que este año iba a ser el suyo que escribí el guión de este vídeo antes incluso de la gala. Como no lo gane yo ya no sé dónde meterme. Y si hay un momento dentro de la película que me dejó completamente mudo cuando la vi, una escena que estoy convencido que será recordada durante años, es esta. Así que hoy inauguro una nueva sección del canal con algo muy especial. La escena que dio el Oscar a... Para cuando llegamos a este punto de la película, llevamos ya mucho tiempo acompañando a Willa en su vida. Desde aquella escena en su fiesta de graduación, la historia no ha hecho más que empujarla de un lugar a otro. Willa no ha parado de moverse, pero lo más trágico de su situación es que no huye simplemente de personas concretas. Huye de algo mucho más grande que ella misma, de lo que representa, de su contexto, de una historia que comenzó mucho antes de que naciera y que ahora ha decidido alcanzarla. Carga con las consecuencias de una revolución de la que nunca decidió tomar parte, de conflictos que nunca eligió, y aún así es ella quien debe sobrevivir a ellos. Con el clímax cada vez más cerca, Anderson toma una decisión brillante. La cámara se pega literalmente a la puerta del coche cuando Willa entra en él, obligándonos a atravesar ese espacio junto a ella. No observamos la escena desde fuera, nos vemos arrastrados dentro del vehículo con el personaje. Ese gesto aparentemente sencillo tiene un efecto muy potente. Nos encierra en la misma situación que ella. La película nos advierte de que no existe una distancia segura desde la que contemplar lo que está ocurriendo. Estamos dentro, y, al igual que Willa, tampoco tenemos escapatoria. Ese movimiento marca también un cambio muy claro de escenario y de tono. Hasta ese momento se saltaba entre lugares y encuentros, pero aquí todo se simplifica de golpe. Solo queda Willa. Durante unos segundos incluso parece que la historia nos ofrece un respiro. Por primera vez da la sensación de que puede alejarse del peligro, que tal vez haya encontrado una salida, pero Anderson introduce inmediatamente una inquietud a esa aparente calma. La carretera se abre frente a ella como una línea infinita que atraviesa un paisaje completamente desértico. No hay casas, no hay coches, no hay personas, solo tierra, arena y asfalto. Un terreno inhóspito que parece extenderse hasta el horizonte. Además, las cuestas constantes del camino impiden ver lo que hay más allá de unos pocos metros, ocultando siempre el siguiente tramo de carretera. Aunque Willa es la protagonista indiscutible de la escena, es imposible no percibir que el escenario adquiere una presencia absoluta. La carretera se convierte en otro personaje dentro de la persecución, tan inmensa que reduce a Willa a una figura diminuta, perdida en medio de un paisaje que parece no tener fin. La sensación no es la de avanzar hacia ningún lugar, más bien parece un barco que navega a la deriva dentro de un apabullante mar. Durante toda esta primera parte de la secuencia, la película juega magistralmente con la tensión. Willa conduce sin saber realmente si alguien la está siguiendo. La paranoia empieza a apoderarse de ella. Mira hacia el retrovisor, mira hacia adelante. Cada plano alarga un poco más esa incertidumbre. Pero con esto la película en realidad refuerza otra idea mucho más profunda. La confusión de Willa en la carretera es también una metáfora de su propio viaje. Durante toda la película ha estado avanzando sin saber exactamente hacia dónde, siempre huyendo. Igual que en esta carretera interminable, su vida ha sido un vaivén de emociones.
Hacia adelante, un futuro incierto y difícil de ver con claridad. Y hacia atrás, un pasado confuso y tremendamente aterrador. La genialidad de la escena está en convertir algo tan simple como un coche avanzando por una carretera vacía en una experiencia cargada de significado. Al ver esta escena no puedo evitar pensar en Tiburón, la obra maestra de Steven Spielberg. El gran acierto de Spielberg en Tiburón fue entender que el terror no está en mostrar al monstruo, sino en insinuar su presencia, en sentir que no somos bienvenidos en tierras ajenas. Y por eso no es casualidad que, cuando logramos ver por primera vez el coche del sicario, pasamos a esto. Un subjetivo de la delantera del coche. Al igual que ocurría en Tiburón con los planos del animal, aquí se nos enseña para dejarnos indefensos. Hasta la música se asimila a la de John Williams. Todo esto convierte a la carretera en un mar, siendo las colinas el oleaje, el sicario el tiburón que sentimos cada vez más cerca, y nosotros, junto a Willa, somos la presa. Como he dicho antes, durante toda la película se ha jugado con la huida de la chica. Ha ido y venido de un lado a otro, pero no es hasta aquí cuando sentimos el peligro real. Minutos antes hemos visto cómo el sicario ha derribado al antagonista de nuestra historia sin mediar palabra ni dudar. Este peligro es muy distinto. No es el histriónico y excelente Sean Penn, que incapaz de matarla directamente lleva a otros a hacer su trabajo. No. Esta vez el villano es otro tipo de figura. Uno que no reacciona, que no parpadea, que no va a dudar en matarla. Es el depredador sin emoción. Nuevamente esta escena está cargada de significado. Will ha pasado toda su vida escondida, huyendo de su pasado, tratando de normalizarlo y vivir sin tener que enfrentarse a él. Es hija de revolucionarios. O eso creía, hasta descubrir que su verdadero padre es el coronel Lockjaw. Ahora la persiguen por algo mucho más grande. Ella es alguien que no debería de haber nacido, y como una enfermedad, hay que erradicarla. Volviendo al inicio de Tiburón, esa escena resulta tan asfixiante por la soledad de la chica en un espacio que no es su zona de confort. El silencio, la inmensidad, el vacío, nadie escucha sus gritos en medio del mar. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Es la primera vez en toda la película que Willa está completamente sola. Y es precisamente por eso que ahora la angustia es tan fuerte. Está tan cerca del final y a la vez tan lejos de ese momento en el que pueda ser por fin ella misma. El futuro se oculta cruel tras las colinas. Este es el primer plano fijo del exterior que vemos en toda la secuencia. Un plano que rompe por completo con el punto de vista interior del coche. La tensión deja de ser cerrada, íntima y casi asfixiante para abrirse. Se vuelve externa, visible, inevitable. Hasta ahora estábamos atrapados con Willa. Ahora, por primera vez, la película toma distancia. Y ahí es cuando aparece Bob. Hemos visto durante toda la película a Bob como un fracasado. Un hombre atrapado en su propio pasado e incapaz de superarlo. El abandono de su esposa lo ha dejado completamente roto. No es ni la sombra de lo que una vez fue. Ahora pasa sus días fumando en el sofá, como si poco a poco estuviera dejándose morir, como si esa inercia fuese su forma de escapar de la realidad. Pero esa evasión se rompe en el momento en el que aparecen los militares. Ahí algo cambia. Bob deja de huir de sí mismo para centrarse en algo mucho más concreto. Recuperar la que cree que es su hija. No es un héroe, es alguien torpe, desubicado y ridículo, incapaz incluso de recordar la contraseña secreta de la revolución. Siempre un paso por detrás. Bob vive la persecución desde la distancia, desde atrás, impotente, incapaz de alcanzar a su hija, como lleva intentando hacer durante toda la película y, en realidad, durante toda su vida. Y mientras tanto, la historia de Willa llega a su punto clave. Durante todo el viaje ha sido ayudada, rescatada una y otra vez. Siempre ha habido alguien que la sacaba del peligro en el último momento. Pero aquí ya no. Aquí está sola y es necesario que lo esté, porque para completar su transformación como personaje, para aceptar realmente su pasado, tiene que enfrentarse a él sin intermediarios, tiene que dejar de huir, tiene que detenerse y mirar de frente a aquello que lleva evitando toda su vida. El grito es desgarrador, es un grito de rabia, de agotamiento, de alguien que ya no puede seguir conteniéndose, que la libera de su pasado y la transforma en quien es realmente. Bob llega tarde, como siempre. El campo en el que se encuentran no es más que un espacio vacío, desértico, un lugar sin vida. La luz profundamente dramática acompaña ese momento. Es casi un cierre simbólico, la muerte de una etapa para dar paso a otra.
Bob, exhausto, finalmente ha completado su búsqueda. Ha encontrado a su hija, o eso es lo que cree. Es una pregunta devastadora, porque no es solo hacia él, es hacia todo. Durante toda su vida, el pasado le ha sido ocultado, manipulado, decidido por otros. Nunca ha tenido control sobre su propia historia. Nunca ha sabido realmente quién es, ni quiénes son los demás. Es un momento de tensión. Verdaderamente creemos que la situación puede acabar muy mal. Y la respuesta de Bob no puede ser más simple. It's your dad! No necesita explicar nada, ni justificarse. Willa sale de su escondite y la abraza. Y sí, efectivamente, es su padre. Puede que no lo sea biológicamente, pero eso deja de importar. La paternidad no tiene que ver con la sangre, tiene que ver con el amor. El padre de Willa no es quien la engendró, es quien ha estado ahí. Es quien ha dedicado su vida a ella. Quien ha fallado, sí, pero nunca ha dejado de intentarlo. Quien se ha puesto en peligro una y otra vez sin esperar nada a cambio. Solo por protegerla. Solo por cuidarla. Solo por poder volver a abrazarla. Nunca ha estado sola. Y tras el reencuentro ambos huyen en coche, dejándolo todo atrás. El pasado no desaparece ni se perdona tan fácilmente. Las heridas jamás sanarán. Pero así debe ser, porque hay cicatrices que no están para cerrarse, sino para recordarnos quiénes somos y por qué seguimos adelante. Puede que la revolución fracase, que no sea más que un sueño frustrado de una generación perdida. El propio Anderson dice que le dedica esta película a sus hijos, para pedirles perdón por el mundo que les va a tocar vivir. No siempre ganamos, de hecho casi nunca ganamos. Casi todos son derrotas frente a un sistema demasiado grande, uno que nos eclipsa y nos impide ver la luz. Pero eso no significa que la revolución carezca de sentido, porque después de todo, perder no es lo mismo que rendirse.